guarde. Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga. Es un gozo estar nuevamente con ustedes en este domingo y quiero invitarlos a que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por el cuidado que tienes de nosotros, Padre Santo. Te damos gracias por nuestra iglesia, Señor. Gracias, bendito Dios del cielo, porque a través, Señor, de estos medios de comunicación, Señor, podemos seguir reuniéndonos, Padre Celestial, y participando, Señor, de tu palabra, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, por tu presencia en nuestras vidas, Dios. Te suplicamos, Padre Celestial, que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Dios, uniéndonos en un solo cuerpo, Padre Celestial, en un solo Espíritu, Padre Santo, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, y que esta palabra ministre a nuestras vidas, Señor, y nos muestres tu voluntad, Padre Santo. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por este día y por esta charla, Señor, que entregamos en tus manos y te suplicamos tu bendición. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, hoy es un día muy especial. Hoy es domingo y el domingo, recuerden ustedes que celebramos siempre la resurrección de Cristo. Fue el tercer día después de la muerte de Jesús en que Él resucitó, venciendo a Satanás. Dice la palabra de Dios que Él llevó cautiva la cautividad y que Él resucitó venciendo la muerte. Y eso tiene que llenarnos de gozo y de alegría porque creemos en un Dios que está vivo y creemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Y solamente a través de Él vamos al Padre. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. El tema que vamos a ver hoy tiene que ver con las artimañas de Satanás. ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿A quién le creemos? Porque por una parte tenemos la palabra de Dios que está escrita y que es eterna y que es invariable. Y por otra parte tenemos las artimañas del diablo y entre ellas la duda que él nos hace tener sobre ciertas cosas. Para eso quiero invitarlos a que miremos en el libro del Génesis, en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo a partir del primer versículo que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron unas hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias de la tierra
y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bien, este escrito nos muestra realmente cómo Satanás trabaja con el hombre y cómo usa determinadas artimañas para hacernos desviar de la voluntad y del propósito de Dios. Note que el versículo primero de este capítulo empieza diciendo que la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto. Y empieza a entablar una relación con la mujer diciéndole una mentira enorme. Diciéndole, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, ¿eh? Dios no dijo eso. Pero la mujer, al escuchar a Satanás, recibió contaminación. Y al escuchar esa mentira, sintió que la mentira era como un argumento que podría utilizar para lograr sus propósitos. Y note cómo la mujer le respondió. Y le dijo, del fruto de los árboles podremos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. El Señor no dijo que no lo podían tocar. El Señor solamente dijo que no comerían de él, porque el día que de él comieran, ciertamente morirían. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En otras palabras le dijo, Dios está mintiendo, Dios te está escondiendo algo, Dios no está siendo honesto contigo, Dios tiene un plan para mantenerte subyugada. Y le dice, solamente que Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces la mujer finalmente no le cree a Dios y de alguna manera no le cree a Satanás tampoco o a la serpiente y decide confiar en sí misma, en su propio criterio. Y se va al frente del árbol y lo ve. Y se da cuenta que es un árbol que es agradable a los ojos y que es un árbol que es codiciable para alcanzar sabiduría. Y toma la determinación y decide comer de él y le da también a su marido, el cual comió así como a ella. Vemos aquí cómo Satanás trata de minar nuestra fe. Y a pesar de que nosotros no le creamos todo lo que nos dice, sí nos quita el piso de nuestra fe. O eso fue lo que hizo con Eva, llevándola a que ella tuviera simplemente confianza en su propio criterio y tomara las decisiones por ella misma. Pero indudablemente estaba influenciada por Satanás. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y ellos buscaron una solución humana para el problema. Y dijeron, bueno, sí, nos sentimos, estamos desnudos, entonces la solución es que vamos a hacernos unas túnicas. Y decidieron buscar unas hojas de higuera. La higuera es una mata de higos, ¿verdad? De breva. Y decidieron coger esas hojas de breva y tejerse unos delantales. Se hicieron unos trajes, unos vestidos con hojas de higuera. Y estas son las soluciones que el hombre le da a los problemas cuando se sale de la voluntad de Dios. Son soluciones que realmente no duran nada.
Son soluciones vanas. ¿Cuánto tiempo duraría ese traje sin romperse? ¿Cuánto tiempo duraría esta solución? ¿Cuánto tiempo demoraría en marchitarse y convertirse en simple hojarasca? Yo creo que no pasarían más de un par de días, 3, 4 días máximo. Pero son las soluciones que el hombre le da a los problemas que él mismo genera y que se crea cuando le desobedece a Dios. Y después dice la palabra que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Tuvieron miedo, tuvieron temor. ¿Por qué razón? Porque cuando le desobedecemos a Dios, indudablemente hay temor en nuestro corazón, porque sabemos que hicimos mal. Y aquí entró el temor en ambos, porque sabían que habían faltado a la voluntad de Dios. Y Dios lo llamó y le dice, ¿dónde estás tú? Y él dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y entonces me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Yo creo que esta era una pregunta que el Señor la hizo simplemente para que el hombre reflexionara y supiera que Dios lo sabe todo. Y que ya sabía que había comido de ese árbol. Pero él necesitaba que el hombre confesara su pecado. Y el hombre respondió, en vez de asumir la responsabilidad de decir, Dios, perdóname, yo falté a esa recomendación que tú me hiciste, ese mandamiento que me diste, te pido que me perdones, yo comí de ese árbol. No asumió su responsabilidad, sino que culpó a su mujer. Dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. No asumió su responsabilidad, culpó a la otra persona. Y desde ahí vienen los problemas en los matrimonios. Desde ahí vienen las desavenencias que finalmente se cuecen en los matrimonios, porque ninguno de los dos quiere asumir la responsabilidad de sus culpas, sino que anda culpando al otro. Y pasó algo similar con la mujer. Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo, la serpiente, esa serpiente que tú creaste, me engañó y yo comí. Así que la culpa es tuya finalmente. Tremendo, ¿verdad? Y entonces Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Muy bien, se supone que la serpiente en ese tiempo posiblemente tenía brazos y patas. Pero el Señor la destinó a que tendría que vivir arrastrándose por la tierra. Le dijo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero además anuncia un plan para rescatar al hombre de esta caída. Y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y le dice a la serpiente de Satanás, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal. Y con esto el Señor estaba anunciando que Jesucristo nacería de una mujer virgen. Pero dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La mujer no produce simiente. La simiente la produce el hombre. Pero aquí el Señor estaba anunciando que una mujer iba a producir su propia simiente por obra y gracia del Espíritu Santo. Y que esa simiente de mujer le iba a espichar literalmente la cabeza a Satanás. Pero iba a salir herido también. Y aquí vemos cómo Jesús en la cruz del Calvario fue herido y muerto. Pero resucitó. Y al resucitar le espichó la cabeza a Satanás y triunfó sobre él en la cruz, dice en la palabra de Dios. Y dice además que él quitó todo argumento, toda acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, y la clavó en la cruz del Calvario, liberando nuestra vida de la maldición
de la ley. Y dice además que exhibió a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo venció a Satanás. Y esto de que venció a Satanás es algo supremamente importante para nuestras vidas, porque esa victoria el Señor nos la dio a nosotros y nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de más que vencedores, ¿qué es? ¿Qué puede ser más que un vencedor? Y traigo a la memoria una pelea en este momento de Mike Tyson con Fraser, en donde Tyson le ganó a Fraser. Y no solamente recibió el título que le daban por ser campeón, sino que además le dieron un cheque bien nutrido. Y entonces Tyson coge ese cheque y se lo entrega a su mujer. Y le dice: mi amor, mira, esto fue lo que me dieron de premio por la pelea. $10 millones. ¿Cómo se sentiría esta mujer? Feliz, ¿verdad? Ella es más que vencedor. Y así el Señor nos hizo a nosotros. Nosotros somos la esposa de Cristo. Cristo triunfó, pero el premio del triunfo lo disfrutamos nosotros, porque nos dieron autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. De tal manera que nosotros podemos ejercer esa autoridad sobre las huestes espirituales de maldad en el nombre de Jesús, y podemos desbaratar los planes de Satanás, porque el Señor nos ha dado autoridad para hacerlo. Y por eso es preciso que conozcamos las maquinaciones de Satanás. Yo quiero que estudiemos un poco sobre sus mentiras. Pero antes de pasar, quiero seguir analizando este texto que hemos estado leyendo. Y le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás las plantas del campo. Esta es una maldición que Dios lanzó como consecuencia del pecado del hombre. Pero fue una maldición no sobre el hombre, sino sobre la tierra, para que le costara más trabajo al hombre producir su comida. Y le dijo: la tierra va a producir espinos y cardos, y tú te alimentarás de las plantas del campo. Acordémonos que antes de esto Dios lo había plantado. Dios había plantado el jardín del Edén, que había frutos deliciosos de todo tipo de variedades, etc. Pero dice la palabra de Dios que Adán y Eva fueron expulsados del huerto, y que el Señor puso un ángel con una espada refulgente que se batía de lado a lado, para evitar que el hombre alcanzara con su mano el árbol de la vida, y comiera de él y viviera para siempre. En el huerto estaban el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y muchos se preguntan: ¿quién es ese árbol de la vida? El árbol de la vida es Jesús de Nazaret. El hombre, cuando fue desechado del huerto, ya no pudo comer del árbol de la vida. Dios había creado al hombre para que viviera para siempre. Y la naturaleza del hombre es para vivir eternamente, es para vivir para siempre. Por lo menos así fue creado originalmente el hombre. Pero por causa del pecado, los días del hombre se acortaron. Recuerden ustedes, si ustedes leen el libro del Génesis, encuentran hombres como Matusalén, que vivió 963 años. Hoy sería insólito pensar que alguien viviera ese tiempo. Pero el Señor había creado al hombre para que viviera eternamente, que comiera de ese árbol de la vida y pudiera vivir para siempre. Sería como un elixir de la eterna juventud, el fruto de ese árbol. Pero sabía Satanás que el hombre tenía autoridad, y Dios le daría autoridad sobre los demonios. Porque
Él lo hizo, Él le dio autoridad al hombre. Cuando le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre toda bestia que se arrastra sobre la tierra. Estaba refiriéndose a Satanás y sus ángeles. Y él sabía que el hombre tenía autoridad para reprender las obras del diablo, pero quizás el hombre no se atrevió, o la mujer en ese caso, no se atrevió a reprender esa charla que el diablo estaba poniéndole. Y al contrario, lo que hizo fue ponerle atención y abrió sus oídos a las mentiras del diablo. Y esas mentiras que ella recibió la hizo mentir, porque ella contestó y le dijo, no, no es cierto. Solamente que del árbol de la ciencia del bien y del mal no podemos comer de él, ni lo podemos tocar. Dios nunca dijo que lo pudieran tocar, estaba mintiendo. Entonces note que Satanás quiere que nosotros nos involucremos en su forma de trabajar para que recibamos contaminación y utilicemos las artimañas que él usa para que consigamos las cosas que nos proponemos. Cada vez que recibamos una información, tenemos que discernirla espiritualmente. Saber si viene de parte de Dios o si viene de parte de Satanás. Porque Satanás es un gran mentiroso. Dice la palabra de Dios que él ha sido mentiroso desde el principio y que en él no hay verdad. Pero también sabe que le queda poco tiempo y trata de que nos deslicemos siempre de esa victoria, de esa posición de victoria que el Señor nos ha dado en Cristo. Su arma mortal, desde la primera tentación a Eva, ha sido siempre la mentira. Y nosotros tenemos que entender que es nuestro enemigo y tenemos que conocerlo y saber cómo son sus artimañas. Los ejércitos gastan un montón de recursos y de tiempo y de gente, aún vidas, para investigar al enemigo, para investigar qué armas tienen, cómo piensan atacar, qué estrategias militares tienen. ¿No? Se invierte muchísimo en inteligencia en las guerras. ¿Y esto por qué? Porque es importantísimo conocer al enemigo. Es importante saber cuándo piensan usar esas armas, cómo las piensan usar, cuáles son las estrategias de ataque, cuáles son las protecciones que de alguna manera tienen. ¿Cuántos hombres entrenados tienen? ¿Qué herramientas de protección tienen? Por ejemplo, Israel tiene una herramienta de protección muy importante que se llama la cúpula de hierro, capaz de destruir cualquier misil que venga hacia Israel. Y esto es algo prodigioso. Bendito el Señor que les dio esa arma de protección. Así pues que toda la información del enemigo es crítica en el momento de la batalla. Y como cristianos tenemos una guerra contra nuestro enemigo espiritual, que es Satanás y sus demonios. Recordemos lo que dice 2 Corintios 10, 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces note que a pesar de que Jesús venció a Satanás sobre la cruz, el diablo todavía intenta causar estragos en nuestras vidas, pues sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Pedro describió a Satanás como el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A Satanás le encanta poner tropiezo en nuestro caminar con Dios y nos intenta deshonrar su nombre. ¿Cómo intenta sacarnos del camino? Pues con sus mentiras engañosas. Jesús dijo que cuando Satanás miente, está hablando su lenguaje nativo, está hablando de sí mismo, de su esencia, que es la mentira.
En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 44, dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se estaba refiriendo a los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Querían matar a Jesús. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y tal como nosotros hablamos una lengua que nos viene naturalmente, así Satanás es un mentiroso natural. De hecho, Jesús lo llamó el padre de la mentira. Y si esperamos resistir el ataque del enemigo, debemos darnos cuenta de que Satanás no pelea en una forma justa. Él es el maestro de la guerra de guerrillas del engaño. Y aquí hay 5 mentiras favoritas de Satanás y las verdades de la palabra de Dios que nos dan poder para mantenernos cuando el enemigo ataca. Y la primera mentira es que Satanás nos dice: Dios esconde algo. No le creas del todo. Recordemos el caso de Génesis 3. Eva estaba en el dilema entre la tentación y la obediencia. Y no sabía qué hacer. Pero la mentira de Satanás la llevó a que no optara por ninguna de las dos, sino que actuara de acuerdo con su propio criterio. Y le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le estaba diciendo Satanás a Eva? Dios te está escondiendo algo. Él tiene algo bueno. Está tratando de impedir que sea tuyo. Y lastimosamente Adán y Eva cayeron en la primera mentira de Satanás. Algunas veces nuestras circunstancias no parecen tener ningún sentido y no satisfacen nuestras expectativas para la vida. En esos momentos Satanás nos intenta sacar del camino y nos tienta para creer que la bondad de Dios debe gratificar nuestros deseos inmediatamente. Pero debemos intencionalmente recordar que los planes de Dios siempre están destinados para nuestro bien a largo plazo. La segunda mentira que la vemos en este mismo versículo es la autoconfianza, la confianza en sí mismo. Y vemos otro ejemplo que en el caso de la vida del rey David. Él escribió en el Salmo 27: algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios. Y aunque el mismo autor de estas palabras cayó víctima de otra de las mentiras de Satanás, la mentira de la autoconfianza, él se arrepintió y le pidió perdón a Dios. En Primera de Crónicas 21:1 vemos cómo Satanás incitó a David a hacer un censo de Israel. Y Primera de Crónicas 21:1 dice claramente: pero Satanás se levantó contra Israel e instó a David a que hiciese censo de Israel. Así pues que David mandó contar cuántos hombres de guerra había. Y mandó contar todos los hombres mayores de 20 años. Y se puso a hacer cuentas y a mirar cuántos números de personas tenía en su ejército y cuántos tenía el enemigo, etc. En vez de poner su confianza en Dios como siempre lo había hecho. Y en el versículo 14 dice que eso trajo como consecuencia una maldición para Israel. Y dice: así envió Jehová una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Imagínense ustedes. Tremendo, ¿verdad? David respondió a la sugerencia de Satanás y ordenó a Joab contar todos los hombres de guerra de Israel. ¿Por qué razón dio David esa orden? Pues había comenzado a creer que su seguridad estaba en la medida de sus ejércitos en lugar de la fuerza del Señor, que siempre le había dado la victoria. Satanás tentó a David para confiar en los números en lugar de confiar en la provisión de Dios. Y a pesar de que él era un hombre según el corazón de Dios, falló al reconocer el engaño de Satanás.
por causa de la autoconfianza de David, la nación de Israel tuvo que atravesar una terrible plaga. Y de la misma manera, cuando confiamos únicamente en nuestra inteligencia, se daña nuestro caminar con Dios y nuestras relaciones con otras personas. Cuando ponemos nuestra confianza en nosotros, muchas veces tomamos determinaciones que no son las adecuadas. En esos tiempos de dificultad, pospandemia, gracias a Dios que la pandemia está pasando, pero el virus sigue ahí. Pero sabemos que ha disminuido la intensidad. Pero también vemos que las empresas están pasando situaciones muy difíciles. Los hogares, las familias están pasando situaciones difíciles. Y muchos optan por liquidar sus negocios y por acabar con ese negocio que siempre les dio con qué vivir. Y prefieren liquidar y que les den alguna cosita para pagar algunas deudas y después no saben qué hacer. Pierden la fe. Pero cuando tenemos puesta nuestra confianza en el Señor nos va a levantar. El Señor nos va a prosperar. Porque Él ha dicho, 7 veces se caerá el justo y 7 veces se levanta. Así pues que no importa que estemos caídos, no importa que hayamos fracasado en estos negocios en este tiempo, no importa que tengamos una situación difícil, tenemos que saber que es pasajera, que va a pasar, que va a terminar. Y recordemos que después de la noche viene el día y después de la tempestad viene la calma. Así pues que mantengamos nuestra confianza y nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otra mentira de Satanás es que nosotros nunca vamos a sufrir como cristianos. Esta es una mentira favorita de Satanás y es lo que desanima a alguna persona cuando está en los caminos del Señor y de alguna manera el Señor pone una prueba en su vida. Y esa persona decide abandonar las cosas de Dios porque dice, cuando yo no estaba en los caminos del Señor no me pasaban estas cosas, pero ahora que estoy en los caminos del Señor, mire lo que me está pasando. Pero no se da cuenta que el Señor está probando su fe. Y no se da cuenta que el Señor está dando la oportunidad de que Él le demuestre a Dios que realmente es lo más importante en su vida y que su confianza está puesta en Él y no en cada persona. Cuando creemos esa mentira de que no vamos a sufrir como cristianos, plantamos la semilla de la autocompasión en nuestros corazones. Brota en amargura cuando las pruebas nos sobrepasan, cuando las pruebas vienen a nuestras vidas. Y entonces la amargura trae consecuencias funestas en nuestra vida. Recordemos que en Jesús también, Él le dijo a sus discípulos que Él iba a sufrir y que iba a morir en Jerusalén. Pero cuando Pedro escuchó estas palabras, enfáticamente lo reprendió y le dijo, nunca tal cosa te acontezca, Señor, mi vida daré por ti. ¡Qué tremendo! Mateo 16, 22. Y Jesús le contestó, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Mateo 16, 23. Jesús reconoció la sugerencia seductora de Satanás en las palabras de Pedro, porque él sabía que el plan de Dios para su vida era el sufrimiento, el pagar por los pecados de toda la humanidad. ¿Y por qué? Pues por la promesa de Pablo en Romanos 8:28. Y cuando digo por qué, me refiero a que por qué debemos soportar el sufrimiento y saber que Dios tiene un plan con él en nuestra vida. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme a los que a su propósito son llamados. O sea que si usted tiene el llamado del Señor, créame que todas las cosas van a ayudarte para bien. Muchas veces el Señor usa las pruebas para formar nuestro carácter. Acordémonos que el oro se purifica en el fuego. Y aún en nuestras difíciles circunstancias debemos confiar en que Dios va a cumplir su buen propósito en nuestras vidas. Dios no promete que el sufrimiento nunca tocará nuestras vidas. De hecho dice lo opuesto. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Entonces note que dice que debemos tener por sumo gozo cuando estemos en pruebas. Y esto es a veces un poco absurdo de considerarlo, porque cuando estamos en pruebas, estamos estresados, con la cabeza así de grande, no podemos ni pensar. Pero la recomendación de Santiago es que tenemos que tener por sumo gozo cuando estemos en medio de esas pruebas. ¿Y por qué sumo gozo? Porque esta leve tribulación momentánea acarreará un cada vez más grande y eterno peso de gloria. De tal manera que lo que debemos entender es que cuando hay pruebas, simplemente se está cociendo un gran peso de gloria que se va a manifestar en el momento en que el Señor nos permita pasar la prueba. Observen que Santiago dice, ¿cuándo os halléis en diversas pruebas? No, si acaso ustedes se enfrentan a alguna prueba. Dice, ¿cuándo? Esto quiere decir que todos vamos a ser probados. Pero Dios permite estas pruebas para que podamos ser verdaderos cristianos, para que podamos crecer en nuestro carácter y que cada día podamos morir a nosotros mismos y poner nuestra confianza directamente en Dios. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué interesante, ¿verdad? O sea que la prueba trae como consecuencia de que nos hace perfectos y nos hace cabales. Y esto trae como consecuencia que no nos va a faltar ninguna cosa en la vida. En otras palabras, vamos a ser cristianos completos, estructurados y además sin que nos falte nada en absoluto. Dios utiliza las pruebas para dar forma a nuestro carácter y conformarlo al carácter de Cristo. Y este proceso nos equipa para alcanzar su compasión ante un mundo perdido y sufriente. Tenemos que entender que la prueba es una bendición. Alguien dice, ese pastor está loco. Pero es una bendición, porque la prueba lo que hace es formar un cada vez más grande y eterno peso de la gloria de Dios en nuestras vidas. La otra mentira de Satanás, que es muy típica, es que el dinero es la llave de la felicidad. Y Satanás conoce el poder de la atracción de las riquezas. Él prometió extravagancias terrenas a Jesús en su intento de desviarlo de la dirección de su Padre. Y esto está en Mateo 4:8, que dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y entonces Jesús le dijo a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Jesús le aclaró, él entendió su posición y sabía que si adoraba a Satanás, la adoración significa obediencia. Él se hubiera convertido en un siervo de Satanás. Indudablemente Jesús jamás lo haría. Y él le dijo, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Satanás está bien consciente de cómo nuestra ambición nos desenfoca de Dios, nuestra naturaleza humana, nuestra avaricia. Siempre que estamos desenfocados de Dios, estamos abriendo una puerta para que Satanás nos tiente. Dice el libro de Timoteo, 1 Timoteo 6:10, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que el dinero sea malo, pero el amor al dinero es el que es malo. Muchas personas hablan y dicen que el dinero es maldito. Sí, el dinero mal habido es maldito. La verdad que sí. Pero el dinero bien habido es de una bendición tremenda.
Y un dinero santificado es un dinero que produce mucho más. ¿Y cómo hacemos para santificar el dinero? Simplemente pagando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Cuando nosotros lo hacemos, el Señor se ocupa de nuestros asuntos. Él ha dicho en Malaquías 3:10, dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice también: reprenderé por vosotros al devorador, para que no se robe el fruto de vuestro trabajo, ni vuestras inversiones sean improductivas. De tal manera que la fórmula del éxito está en obedecer la palabra de Dios, en pagar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Dice: probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice también: reprenderé por vosotros al devorador. Muchas personas no diezman, pero el diablo les roba con enfermedades, con accidentes, con problemas. Y están diezmándole no el 10%, sino el 20% o el 30% o el 50%. Y aún mucho más. ¿Cuántas personas viven adorando a Satanás? Con el trago, con los vicios, con las mujeres, con la vida licenciosa. Y todo este dinero se lo roba el diablo. Y no trae sino desgracia y maldición para sus vidas. Recuerdo en alguna oportunidad que viajé a los Estados Unidos y había una señora, una enfermera, que asistía a un chico en la casa donde me hospedaba. Y se interesó mucho por el Evangelio, y todos los días hablábamos y platicábamos y le enseñaba yo la palabra, y cada día tenía una sed tremenda, y ella iba solamente por 2 horas, pero se quedaba al principio 1 hora porque tenía agenda, pero después organizó su horario para poderse quedar 2 o 3 horas más. Y estaba aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, y estudiamos junto a la palabra de Dios y todo. Y un día sacó un sobre lleno de dinero y me dijo: mire, yo he conocido del Señor por la radio. Entonces, cuando voy en mi carro, siempre pongo una radio cristiana y me pongo a escuchar, porque no tengo tiempo de ir los domingos a la iglesia. Es más, ni siquiera sé dónde queda una iglesia cristiana. Pero me gusta escuchar las prédicas de los pastores. Y yo aprendí que había que dar el diezmo. Pero como no voy a ninguna iglesia, decidí tomar la decisión de guardarlo en este sobre. Así que este sobre es el producto de mis diezmos, del trabajo que he hecho durante los últimos 8 meses que hace que conozco del Señor. Y me lo entregó y oramos, le dimos gracias a Dios por eso. Y luego me contó, cuando yo me vine, a los 2 meses, me contó y me dijo: mire, quiero contarle algo que el Señor hizo maravilloso. Y es que me dieron la residencia en los Estados Unidos. Ella estaba ilegal. Y sucedió de una forma, pero milagrosa, porque ya me la habían negado 3 veces. Pero me llamaron y me dijeron: ¿qué es lo que usted está haciendo? Y entonces yo le dije: mi trabajo es este, yo soy terapeuta y ayudo a los niños discapacitados. Y entonces en la corte decidieron darme la residencia, y ahora soy residente legal en los Estados Unidos. Y yo sé que esto lo hizo el Señor por haber sido fiel en mis diezmos. Le dije: ah, sí, qué bueno. Y entonces me dijo: sí, porque es que además, yo antes de conocer del Señor, tenía un trabajo pero no me duraba, y trabajaba quizás 2 horas al día, a veces 4, pero después de que empecé a guardar ese dinero en el sobre para entregarlo en la iglesia, el Señor empezó a darme más trabajo, y más trabajo cada vez, y siempre tengo mi agenda llena, y el Señor me ha bendecido y me ha prosperado, de tal manera que pensar en estos 500 y tantos dólares que le entregué hace 10 meses era un dineral grande, quizás era más del 50% de lo que yo me ganaba en un mes, pero ahora eso no representa ni siquiera el 30%, no representa el 20%.
De tal manera que yo he visto que el Señor me ha prosperado desde que yo fui fiel con los diezmos. A pesar de no conocer mucho de la palabra de Dios, sí supe que el dinero era algo que tenía un efecto espiritual supremamente importante. Y lo pude ver también porque el que era mi esposo era un hombre que malbarataba el dinero. Andaba tomando trago, jugando, se la pasaba en los casinos y andaba con mujeres y desperdiciaba su dinero en vicios. Y nunca tuvimos la provisión adecuada para la casa. Finalmente se fue y nos dejó solas. A mí y a mi hija, dijo ella. Pero cuando conocí al Señor, el Señor me rescató y me enseñó que el diezmar nos da seguridad económica. Y efectivamente, dice la palabra de Dios, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y también dice, reprenderé por vosotros al devorador para que no se robe el fruto de vuestro trabajo y vuestras inversiones sean improductivas. De tal manera que tenemos que manejar el dinero sabiamente. No amar el dinero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y tenemos que convertir nuestro corazón al Señor, pero también tenemos que convertir nuestra billetera al Señor. Y esto traerá gran bendición a nuestras vidas. Cuando nos dedicamos a servirle solamente al dinero, va a ser muy difícil servirle a Dios, porque nuestro corazón codicioso va a estar impidiendo que nosotros podamos dar con libertad. Dice en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La otra mentira es que nunca podremos perdonar a alguien. Esta es una mentira del diablo, porque él sabe que si nosotros no perdonamos, tampoco Dios nos perdona. Y por lo tanto, siempre anda diciendo, no, eso no se lo puedes perdonar. Le pasaste ya la anterior, pero esta vez no se lo puedes perdonar. Y él quiere que no perdonemos, porque sabe que si no perdonamos, entonces Dios no nos perdona a nosotros y por lo tanto seguimos acarreando las consecuencias de nuestro pecado. Satanás intenta descarrilarnos con la mentira de que no podemos perdonar a aquellos que nos han herido severamente. Recuerdo que un respetado líder cristiano recientemente dijo que con excepción a la inmoralidad sexual, había visto caer a más hombres y mujeres de su vida cristiana por causa de la falta de perdón que por ningún otro factor. Y en los días iniciales de la iglesia, Pablo también entendió que la falta de perdón separaba a los creyentes. Y quiero leerles un texto en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo del 7 en adelante, que dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono, porque ya lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces note que aquí lo importante del perdón es que Satanás no tome ventaja sobre nuestras vidas. Que Satanás no tome ninguna ventaja en nuestra relación espiritual con Dios y con los demás.
porque estas son las maquinaciones de Satanás. Y todas estas mentiras son parte de las maquinaciones de Satanás. ¿Cómo puede ganar ventaja Satanás por medio de la falta de perdón? Alguna vez alguien dijo que la amargura es un veneno que bebemos mientras esperamos que la otra persona se muera. Y negarse a perdonar invita a la amargura en nuestros corazones y envenena toda nuestra alma. La amargura nos roba el gozo de la salvación que Dios nos da. La falta de perdón divide las personas, daña las relaciones, daña los matrimonios, daña las relaciones entre padres e hijos, crea resentimientos. Y mientras se retiene el perdón, se genera una pared en la comunicación entre las personas y ya no se puede ser abierto, no hay confianza. Satanás usa las aflicciones de los enojos para destruir el compañerismo entre los creyentes y para impedir la obra de Dios. Hace unos cuantos años tuve una importante pérdida económica por causa de un empleado que me robó literalmente la empresa, me robó la cartera, me robó los inventarios, los que tenía y los que no tenía, porque además llamó a nuestros proveedores para que despacharan más producto y él selló el recibo, pero lo mandó a despachar a otro lado. Y cuando yo ordené una investigación, se retiró él y se retiraron como 7 personas más, que eran sus cómplices. El dolor y la humillación me dejaron amargado, amargado contra él. Era un joven a quien yo quería formar para que hiciera cargo de los negocios. Y en los meses que siguieron, cada vez que venía a mi mente, el enojo se encendía en mí. Y un día el Señor me habló a través de Efesios 4:32, que dice: antes, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Y mientras meditaba cómo Cristo me había perdonado, me di cuenta que necesitaba dejar mi amargura y perdonar. Y a pesar de que el proceso de sanidad me llevó varios años, actualmente puedo pensar en Él con paz y genuino interés por su bien. El perdón es una decisión, el perdón es algo que debemos dar sin esperar nada a cambio. No es algo que tengamos que negociar. No es te perdono pero me devuelves todo lo que me robaste. No, te perdono. Y allá tú arréglate con el Señor si me quieres devolver o no. El perdón pudiéramos ver que es algo literalmente inmerecido. Pareciera injusto. Y además debe ser completo y debe ser incondicional. Pero el camino del perdón comienza cuando recordamos cuánto hemos sido perdonados nosotros mismos. Cuando reconocemos nuestra propia indignidad delante del Señor y cuando vemos que el dulce amor de Dios puede influir nuevamente en nuestros corazones hacia otros a través del perdón. El perdón es como el lubricante que impide que nuestras almas se quemen en la fricción de nuestras relaciones. El perdón nos ayuda a continuar con nuestras relaciones. Y esto no implica que debamos restaurar la confianza con la persona que nos ha ofendido, que nos ha hecho daño. Eso es otra cosa, la confianza es diferente. Pero el perdón es renunciar al derecho de retaliación. No significa restaurar la confianza. Recordemos que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, dice Efesios 6:12. Y la Biblia promete que Dios tiene la victoria final sobre Satanás y los demonios. Y nosotros en su nombre resistiremos las mentiras de Satanás y estaremos firmes ante las acechanzas del diablo. Y en vez de atender y escuchar las mentiras de Satanás, debemos seguir a Cristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Eso dijo Jesús. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oremos.
Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu amor, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Dios. Gracias, Padre Celestial, porque nos invita, Señor, a que conozcamos las artimañas de Satanás, Padre Celestial, para que no caigamos en ellas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado autoridad, Señor, para reprender y para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño, Padre Santo. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, cubrimos nuestras vidas con la sangre preciosa de Jesucristo, Señor, y quebrantamos, Señor, todo plan de Satanás contra nuestras vidas, Señor. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, anulamos, Señor, toda artimaña de Satanás para sacarnos de los caminos, Señor, que tú nos has mostrado que debemos andar, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que seas tu Dios fortaleciéndonos, Señor, para que podamos, Señor, obedecer tu palabra, Señor, y caminar de tu mano siempre, Padre Santo. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por nuestra iglesia, Padre Celestial. Te rogamos, Dios, que tú aparejes el tiempo, Señor, en que podamos volver a reunirnos, Señor, personalmente, Padre Celestial, en una forma segura, Padre Santo. Gracias te damos, bendito Dios, por tu presencia en nuestras vidas, por tu amor y por tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a participar en nuestro devocional a las 8 de la noche todos los días. Feliz día. Un gran abrazo para todos.